Hoy vamos a continuar con esta serie de charlas que damos una vez por mes, estos encuentros literarios a través de lectores, este programa de promoción de la lectura que hacemos en la ULP. Obviamente que les agradecemos la presencia a todos y a los que se vayan sumando. Y hoy elegí un tema que me apasiona, espero que a muchos de ustedes les guste también, que es la literatura policial, como género, más allá de hablar de algunos cuentos y de algunos autores en particular. Y el título del encuentro, como habrán visto, se llama El policial en blanco y negro, la literatura criminal. Intenté distinguir dos cosas. Primero, que hay varios tipos de policiales que podemos dividir en dos grandes grupos, el blanco y el negro, ¿no? El policial más cerebral, el policial más limpio, el policial más claro y menos entrometido en cuanto a la condición humana fallida del crimen, que se da de parte de aquel que descubre el crimen o que investiga el crimen, o ambas cosas. Y el policial negro, que es un policial más sucio. Después vamos a ver las diferencias, vamos a ver ejemplos de autores y esto, por supuesto, ha llegado al cine a nuestros días, inclusive en series hoy, de esta misma manera, ¿no? El policial negro es aquel que trabaja más desde lo bajo, más desde los márgenes, más desde los suburbios, y donde el detective en cuestión, o comisario, investigador, o lo que fuera, o mero aficionado, se maneja involucrándose en ese mundo, o de hecho ya está involucrado de alguna manera. Esto como explicación de la primera parte del título. El subtítulo es lo que más me interesa. ¿Por qué literatura criminal? Yo creo que, y en esto adscribo a infinidad de autores que lo han dicho antes que yo, pero me gustaría explicarlo porque comparto esta teoría, que la literatura que llamamos normalmente policial es tal porque hay un crimen, o porque hay alguna falla, o porque hay algún delito, o porque hay algún tipo de ilegalidad, no porque haya policías, si sacamos, o porque esté la institución policial, que muchas veces no está como tal. Y que era algo que en muchos países todavía no existía cuando ya estaban haciendo este tipo de literatura. Entonces me interesa más el término de la literatura criminal como algo que no quiero pecar de correcto en esto que voy a decir, pero donde hay una falla, donde hay un error, donde hay un exceso, donde hay una atrocidad, donde hay, bueno, pónganle el adjetivo que quieran, y hay que resolver o enderezar o ordenar de alguna manera ese mundo que se ha desordenado producto de ese, llamémoslo, crimen. De ahí la figura emblemática que vamos a ver en la literatura policial del detective, del investigador, del comisario, el caballero Dupont, en Poe, el Sherlock Holmes en Conan Doyle, el padre Brown en Chesterton, Marlowe en Chandler, etcétera, etcétera, etcétera. La literatura policial nace a través del cuento policial, cuentos largos, o largos para las medidas estándar que manejamos hoy, a través de la literatura de Poe. Poe tiene como dos grandes vertientes entre las tantas cosas que ha descubierto, inventado y trabajado en la primera mitad del siglo XIX, 1830, 1840, el terror fantástico, básicamente así como emblema general, que tiene muchos puntos de coincidencia con la literatura policial como forma de lo marginal, ahora lo vamos a ver, y lo policial. Es decir, el cuento policial, lo que después se va a transformar en la literatura policial, y en algo que durante el siglo XX estuvo mucho más identificado con la novela que con el cuento, después lo vamos a ver, hay muchos
de los autores que vamos a tratar hoy, que son más novelistas que cuentistas, pero que, bueno, por una cuestión de extensión no trabajamos a partir de la lectura de novelas en este tipo de encuentros. Hay 3 cuentos emblemáticos de Poe que dan pie a la literatura policial, y en este orden son Los crímenes de la calle Morgue, Los misterios de Mary Roget y La carta robada, que es uno de los cuentos que vamos a trabajar hoy. Que son en general, por lo menos en la antología, en los cuentos completos que se han editado en varias editoriales, yo tengo la de Alianza, los que traduce Cortázar, son los últimos 3 cuentos del tomo 1 de los cuentos completos de Poe. Después de todos los recorridos que hace Poe en lo fantástico, en el terror metafísico, bueno, cuentos ya conocen o han sentido nombrar, el entierro prematuro, El gato negro, William Wilson, etc. Después de toda esa vertiente, La caída de la casa Usher, aparece en un momento de su obra, y en paralelo a este perfil que va tomando la literatura fantástica y la literatura de terror, aparece la narración policial, con esta misma estructura. Es decir, hay un crimen, una atrocidad, una falta, algo grave, que alguien se tiene que ocupar de solucionarlo, y en este caso, la institución encargada de solucionarlo no lo puede hacer, y convocan, o se autoconvocan, mejor dicho, en algún caso, el Caballero Dupont. Caballero Dupont es un dandy, un personaje absolutamente marginal en cuanto a su integración al mundo, un lector, un diletante, que junto con el personaje narrador, como después se va a repetir esta fórmula en Sherlock y Watson, el personaje narrador empiezan a pensar el crimen, a partir de, sobre todo en el primero de estos 3 que les contaba, en Los crímenes de la calle Morgue, empiezan a enfrentarse con artículos de diarios, periodísticos, ven cómo va la investigación, y ellos mismos arriban finalmente al descubrimiento del enigma. Después nos vamos a ocupar de Poe, salteo y sigo un poco, porque vamos a analizar la carta robada, perdón, y voy a hablar de Poe en particular, pero este es como el inicio. 1838, 1839 estamos hablando, o sea que llevamos menos de 2 siglos de literatura policial. Y voy a insistir, perdón, voy a insistir con 2 elementos que nombré al pasar. Uno es su relación con lo fantástico. Su relación con lo fantástico porque la literatura policial se fue volviendo, al igual que la literatura fantástica, con el correr del siglo XIX, con el avance de la modernidad y del capitalismo liberal, hasta, digamos, hasta el cine, o hasta bien entrado el cine, en 1930, 1940, en algo absolutamente marginal. Marginal en el sentido de por afuera o por los costados de la alta literatura. ¿Sí? Tanto lo fantástico, puedo agregar como tercer pata el melodrama, como la literatura policial, eran literatura popular, que leía la gente de clase baja, que era muy popular, que se vendía, que los cuentos se publicaban en periódicos o en revistas, y que no pertenecían a la alta cultura, no estaban acorde con cierta literatura de la novela europea realista del siglo XIX, no estaba en las grandes bibliotecas, y no estaba asociado al mundo clásico que se suponía que esa modernidad en el siglo XIX estaba tratando de catalogar y de armar y de dar una idea desde Europa hacia el resto del mundo de lo que era cultura alta y de lo que era cultura baja. La literatura policial como el género fantástico, y después va a pasar esto un poco con el cine, y no solo con el cine de clase B, siempre se supo como algo bajo que tiene que trabajar desde ahí, porque es una manera de trabajar desde otro lugar. Es como otro registro, si lo tomamos en términos musicales. Eso por un lado. Y por otro lado, insistir con, y empezar a nombrar autores también, insistir con la idea de que lo policial se ha vuelto, a partir de Conan Doyle, fines del siglo
XIX, Agatha Christie, Chandler, Cain, Burnett, bueno, y tantos otros autores, se ha vuelto novela policial. Es decir, los grandes autores a partir de Conan Doyle con su Sherlock Holmes en adelante, excepto Chesterton, que lo vamos a tratar aparte y nos vamos a ocupar de un cuento después, que lo policial lo tocó siempre desde el cuento y ha escrito infinidad de cuentos, con más de 60 cuentos con el personaje del Padre Brown. Todos los demás, Simenon, Irish, Patricia Highsmith, desde la segunda mitad del siglo XX, son escritores y escritoras, Margaret Millar, son escritores y escritoras que trabajaron mucho más desde el registro novela que del registro cuento. ¿Sí? Esto como porque me voy a encargar después de nombrar algunas novelas, de mostrarles algunas novelas que tengo por acá, y de tratar de hacerles llegar la idea de que agarren estos autores empezando por las novelas, aunque sea con las novelas cortas, antes de ir a los cuentos, porque muchas veces, sobre todo el caso de Ross Macdonald, mi gran amado escritor Ross Macdonald es un escritor de novelas. Todos los cuentos de Ross Macdonald son prácticamente desechos de novelas que nunca llegó a concretar. Entonces, empezar por los cuentos, por ahí uno se termina desencantando en función de lo que lo espera en las novelas. Bien. Después voy a hablar un poco de cómo esto ha influido en el cine y de la cantidad de películas que se han hecho a partir de novelas policiales, inclusive de cuentos policiales. El género policial debe ser uno de los géneros, si no el que más adaptaciones célebres y no tanto tiene en el cine clásico, sobre todo el cine clásico de Hollywood, pero el cine clásico en general se alimentaba mucho de la literatura policial de una década y media atrás. Es decir, las películas de los 30 en general tienen mucho de novela de los 10 y de los 20, y los grandes policiales de los 40 y de los 50 son producto de la gran novela negra norteamericana, de la gran novela policial negra norteamericana, escrita por algunos de estos autores que les nombré durante los años 30 y los años 40. Bueno, en principio lo definí así muy general, lo dividí en blanco y en negro. Me refería a esta cuestión de la literatura criminal, pero hay una cosa que, ya profundizando un poco más, la literatura policial plantea un enigma. Y ese enigma es, o mejor dicho, perseguir, intentar descubrir, intentar despejar ese enigma es, en las grandes novelas, en los grandes autores, en los grandes cuentos, es descubrir la clave del universo. Es decir, no es, simbólicamente ahí se está jugando algo más que quién es el asesino, o esto se ve mucho en Chandler, en Ross Macdonald, en Margaret Millar, en los grandes y las grandes escritoras del siglo XX. Lo que se está jugando no es solamente quién es el asesino, y agarrarlo, meterlo preso y ya, ¿no? Como si fuera un caso policial que podemos ver en Crónica, sino que hay algo atrás que el mismo investigador, mientras está investigando, intuye, supone, o le parece, o lo da a entender, o se lo dan a entender de que se está jugando algo más que un mero crimen, o que se está jugando algo más que un mero delito o una ilegalidad. Entonces hay una correspondencia, y acá sí, esto sí me parece muy, muy destacable, así como un punto más dentro del género, que el método de investigación del caballero Dupont, el método de investigación del padre Brown, el método de investigación de Maigret en Simenon, es en general lo que determina el estilo del autor que escribe esa narración. Es decir, si ustedes siguen cómo escribe Simenon, si siguen cómo investiga Maigret, entendemos cómo escribe Simenon. ¿Sí? Si vemos cómo funciona el Marlowe de Chandler, entendemos cómo escribe Chandler. Es decir, hay una correspondencia, un correlato directo entre el método de investigación del investigador, llamémoslo en general, porque a veces son detectives, a veces son amateur, a veces son comisarios, como el caso de Maigret, el investigador. Ese método tiene un correlato absoluto en
la forma de escritura, en el estilo del policial o de cómo encara el policial el autor en cuestión. A mí me llamaba la atención cuando estaba armando esta charla la cantidad de autores policiales que tengo leídos, y no debo tener leído ni el 10% de los que existen, y cómo todos se distinguen ahí, digamos, todos, más o menos hay un crimen que hay que investigar y que hay que resolver y que se resuelve a medias o trágicamente o felizmente, o un poco más negro, un poco más blanco, pero todos tienen una particularidad, más allá de esto que dije antes, de que el enigma del crimen es una especie de clave del universo, que la forma de investigar, que son todas distintas, el Poirot de Agatha Christie no es Sherlock, ni es el Caballero Dupont, ni es el Maigret de Simenon, mucho menos el Padre Brown de Chesterton, ni Marlowe. Todos tienen formas distintas y es en esa forma distinta uno puede encontrar o vislumbrar el registro del autor y de su propio estilo como narrador. ¿Sí? Inclusive muchos de estos autores no han escrito más que policiales. El caso de Ross MacDonald, emblemáticamente, ha escrito una infinidad de policiales, todas novelas y todas con el personaje de Lew Archer, que es su detective privado, contando la narración en primera persona. Es decir, son todas, parecerían que son todas iguales, ¿no? Bien. Otro de los elementos, sigo nombrando elementos genéricos, después voy a abrir un poco el juego para que pregunten, opinen, participen los que están acá conmigo y después vamos a ir al análisis de los cuentos en particular. Otro de los elementos que se presenta producto de esta falla, o de este crimen, o de este delito, de este exceso, es la violencia. Es decir, hay diferentes grados, no todos los policiales son iguales, pero siempre hay, ya sea física o psicológica, siempre hay un grado determinado de violencia excesivo. Siempre hay algo cruel. Vamos a usar la palabra crueldad más que violencia. Estamos hablando de la literatura criminal, estamos hablando del crimen, estamos hablando de excesos, de ilegalidad, de fallas, de celos, de discusiones inclusive entre familiares. Y cuanto más terrible, cuanto más cruel, cuanto más violento, aunque sea esto en términos psicológicos o en términos, aunque no hace falta describir como en una película en planos visuales, porque la literatura trabaja desde otro lugar, esa violencia o esa rigurosidad de la crueldad, sí podemos ver que eso existe. Y muchas veces de una manera despiadada. Despiadada porque se trata de un hermano con otro, se trata de una esposa con el marido o viceversa, o se trata de un hijo con un padre. Y se discute desde una herencia hasta una actriz que quiere un papel en una película, ¿no? Otro de los temas, yo voy tirando temas y ahora en un cachitín cierro, así abro el juego para todos. Otro de los temas que aparece en la literatura policial es lo que normalmente llamamos en lo fantástico el tema del doble. Es decir, en la literatura fantástica hay toda una serie de engaños. La típica es un criminal que quiere ocultar su crimen, es decir, que no es que comete un crimen, va y lo confiesa, porque termina la novela ahí, sino que quiere ocultar su crimen y que empezamos a acercarnos a una trama que está poblada de apariencias, de suposiciones, de cosas que parecen ser de una manera pero son de otra, y de cosas que nos comprometen directamente en ese juego de simulacros y de apariencias. Empezamos a especular nosotros con ciertas resoluciones, empezamos a participar activamente pensando sobre el exceso en sí, sobre la crueldad en sí, sobre cuál es la clave esta que se nos está transparentando o simbolizando a partir del enigma mismo que se muestra. Y después toda una serie de ambigüedades, ¿no? de medias tintas. Es un género
contrariamente a lo que dicen los libros, iba a decir, por ahí no es exacto esto, pero a lo que dice lo académico, lo formal o la definición de diccionario, no es que están los buenos y los malos, que están los policías buenos y los asesinos malos, y que lo único que... sino que es un género que está poblado de ambigüedades, que está poblado de grises, que está poblado de suposiciones y de supuestos buenos impolutos que no son tal, y de supuestos asesinos que no son tan terribles o que tienen sus razones. Y en esto, tanto del lado bueno, del lado malo, del lado que nos pongamos, pero siempre de un lado relativamente marginal, de limes, de borde, lo que hace el género, tal vez como pocos otros, es indagar sobre la condición humana. Es decir, lleva la condición humana a un extremo, pienso ahora en las novelas de Simenón, en los policiales de Simenón, o en los policiales de Caín, mismo Ross MacDonald, a un extremo que roza lo inverosímil. Digamos, a un extremo en donde hasta ahí te acompaño, un poquito, no des un paso más porque me terminás de sacar de quicio, digamos. Hay como una... ¿cómo decirlo? Hay como un llevar hasta las últimas consecuencias, hasta el extremo, hasta no sé qué palabra usar, pero bueno, ustedes me entienden, hasta lo más corrido que puede ser este tema de la condición humana, de cómo reaccionamos los seres humanos, lo digo en general como género, no me refiero a la persona A, B o C, mujer, hombre, policía, ladrón o bancario, ¿no? Sino me refiero en términos generales, hasta dónde podemos llegar a llegar, valga la redundancia. Hasta dónde podemos corrernos o excedernos en esto que es, en definitiva, el exceso, ¿no? El exceso, todo tipo de excesos, en general los excesos son malos, pero es una característica humana. Digamos, los celos, o la venganza, o el resentimiento, son características humanas. No creo que los perros tengan ese tipo de sentimientos, en general lo tenemos los seres humanos. Y el policial lo lleva al extremo y lo conjuga, perdón, y los conjuga en esos grises, en donde no hay claramente buenos y malos, más allá de que la narración se parta desde un determinado lugar, o se focalice en un lugar y nosotros miremos la historia desde ahí, más allá que nosotros estemos siguiendo un personaje que es en general el que investiga. El caso emblemático es el Marlowe de Chandler, que no es un personaje simpático, que no es un personaje brillante, que no es un personaje que, o sea, bueno, sí, por ahí es brillante desde algún lugar, pero quiero decir, no es un personaje en todo sentido admirable, sino que es un personaje que tiene sus características particulares y sus carencias particulares. Es decir, los personajes del policial, aún los que están, digamos, del lado del bien, o los que están tratando de desentrañar ese enigma, están limitados. Están limitados por su propia condición humana, que a partir de sus excesos, o de sus vicios, o de su propia marginalidad, o su carácter de antisocial, o su pasado, los vuelve bastante parecido a aquello que están persiguiendo, a aquello que están buscando, a aquello que supuestamente están combatiendo. ¿Sí? Bien, hago un cortecito acá y abro el juego para que participe. Veo que casi todos me apagaron la cámara, prendan la cámara si los veo, por favor. Y me gustaría escucharlos sobre esta introducción, sobre el género, sobre algún autor en particular que hayan leído, opiniones, consultas, preguntas. Hablemos entre todos. Después sigo. Tengo un montón de material, pero no quiero hablar solo, aburrir solo. Yo tengo una serie de preguntitas, Alberto. Dale, Marce, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo andás? La primera es esto que planteaste de empezar a leer las novelas y los cuentos. Me parece que eso sí funciona bien
para McDonald o para Ross McDonald, porque hay otros, está John McDonald, y para Chandler. Pero en general, más que nada de los 50 en adelante, he encontrado que muchísimos autores se han reflejado mucho mejor como cuentistas que como novelistas. Más que nada, además, y yendo un poco para atrás en el tiempo, en la década del 20, cuando aparece la famosa revista Black Mask, Máscara Negra, donde ahí publicaron todos, digamos, y de hecho, y esta es una opinión particular, a mí me gustan mucho más los cuentos del Continental Op de Hammett que sus novelas. Bien, ¿no? bueno, Así que, en el caso de Hammett yo estaría de acuerdo. En el caso de Chandler a mí me gustan mucho sus cuentos, aunque me parece que sus novelas son superlativas. Y puede ser que la literatura policial de los últimos 30, 40 o 50 años, como vos bien decís, esté más repartido. Digo, pensando por ahí en los autores que más trabajé para este encuentro, Simenon, Ross McDonald, Margaret Millar, Patricia Highsmith, el mismo Chandler, me parece como que, digamos, los casos emblemáticos son Simenon y Ross McDonald, que son dos novelistas en donde los cuentos que se han publicado, yo no sé si ellos mismos autorizaron la publicación casi, digamos. O sea, son como que se le escapó a alguien. Pero, y no porque sean malos, son brillantes, pero quiero decir, no tiene el espíritu y la fuerza de la novela. De todas maneras, me parece, y esto también es una opinión personal, casi sin fundamento, que es un género, como casi todos en la literatura, los géneros puros, digo, que la novela brilla, en el formato novela brilla mejor que el cuento. Esto es algo subjetivo mío, digamos. O sea, para mí, leer una novela de Caín o de Patricia Highsmith, bueno, ni hablar de Ross McDonald, es un universo completo, ¿no? Después hay algunas excepciones, por ejemplo el caso de Hemingway, que no ha escrito mucho policial. A mí me gustan mucho los cuentos de Hemingway, que fue lo primero que escribió. Los cuentos de Hemingway inclusive me parecen superiores a muchas de sus novelas. Insisto con los cuentos de Chandler, siendo uno de los más grandes novelistas policiales, para mí me parecen brillantes los cuentos. Lo de Hammett estoy de acuerdo. Hammett, inclusive Faulkner me parecen brillantes los cuentos de Faulkner. Ya no fuimos de lo policial, pero digo, como esta comparación novelista-cuentista. Pero también tiene que ver con cada uno. Digamos, aquel que no leyó nada y se va a enfrentar a una novela de 300 páginas, bueno, no, léete un cuento de 10 páginas para empezar a leer, digamos, eso depende de cada uno. No le puedes tirar por la cabeza 20 novelas de Ross McDonald porque no sabe por dónde empezar y porque se va a marear claro, encima por la forma, por el estilo, esto de escribir en primera persona, un mismo personaje que narra todas las novelas, es una cosa medio delirante, contado así, para aquel que está afuera, pero para aquel que ya lee y que tiene un ejercicio de lectura y que se va a enfrentar con uno de estos autores, sobre todo los autores de los 20, de los 30 y de los 40, que muchos de ellos publicaban en revistas, porque era la forma de publicación, y en una revista no podés publicar una novela. Publicás un cuento, digamos. O publicás un cuento que de alguna manera después quizá termine desarrollándose o ampliándose en una novela. Pero está muy bien lo que me decís, Marce, está bien, y para eso abrí el juego, digamos, para que debatamos y para que opinemos y para que compartamos experiencias de lectura. ¿Qué? ¿Te ibas a decir otra cosa? Dale. Sí, la segunda de las tres era que estaría bueno plantear esta diferencia entre lo que se llama novela policial y novela negra, ¿no? Sí. Esto sí, que ya bueno. planteaba Chandler en su ensayo El simple arte de matar, Sí. que es formidable, ¿no? Yo creo que lo negro excedió el policial, ¿no? Con el correr del tiempo. Cuando podíamos pensar el policial hace 80 años, estaba el policial blanco y el policial negro, o el policial, digamos, más estructurado, más transparente, más limpio, y
el policial negro, que es el policial negro que dio origen a infinidad de películas, sobre todo de la Warner, en el Hollywood clásico durante los años 40 y 50. El tema es que lo negro se corrió del policial. Hay literatura y hay cine que tiene su origen en esa literatura negra norteamericana, policial, negra, y que dejó de, digamos, se difuminó esa estructura estricta de policial. Yo creo que en el caso de Chandler siempre apostó y fue uno de los creadores, creo yo, o por lo menos de los mejores en lo suyo, apostó por esa novela sucia, digamos, por esa novela, por ese policial negro donde los buenos no son más buenos que los malos, donde se trabaja en el margen, donde la cuestión oscura, la cuestión oscura en términos generales, ¿no? hasta de iluminación imaginaria, la cuestión sucia, sobre todo la cuestión marginal, digamos, la cuestión de tratar sobre personajes y situaciones que están por afuera del universo medio de ese lector que va a leer, sobre todo en Estados Unidos, ¿no? No sé si te referías a eso, Marce, pero me fui por ahí, perdón, por ahí me fui un poco por la rama, decime. No, sí, más o menos eso, lo que Chandler planteaba esta cuestión de que con la novela negra deja de aparecer el cadáver, digamos, simplemente para desarrollar la genialidad de la investigación y la pericia del descubrimiento del enigma, sino que con la novela negra lo que aparece es justamente las consecuencias del sistema capitalista, concretamente. Porque en general aparece esta cuestión de que los muertos, quien asesina, digamos, los criminales, son simplemente un instrumento de alguien mucho más poderoso. Que esto se ve claramente en Ross McDonald, por ejemplo, o en Chandler, ¿no? Sí. El que dispara generalmente no es el que paga para que se haga, digamos, ¿no? Claro. Eso está muy claro y me parece bien que vos traigas la cuestión política o ideológica o el marco cultural, porque de alguna manera este policial pone más en evidencia aquello que en las primeras novelas de Agatha Christie o en las novelas de Sherlock Holmes estaba como el crimen descubierto más eruditamente y más partido la idea del criminal y del investigador, la idea del bueno y el malo, entre comillas, y en el caso de Ross McDonald, por ejemplo, o en el caso de Chandler, hay una cosa más mezclada, ni siquiera el asesino es el peor de toda la trama, digamos, ni siquiera, pero ni cerca muchas veces. Muchas veces se ve obligado a hacerlo porque se está defendiendo contra otra cosa. Digamos, es verdad, hay todo un sistema por encima, a veces personificado en alguien, a veces no, que de alguna manera desordenó todo para que eso se ejecute o se lleve a cabo de esa manera desordenada como está presentada en la novela. En el caso, por ejemplo, en las primeras novelas de Agatha Christie, o sobre todo en Sherlock Holmes, era como algo claramente marginal, como que era una falla que movíamos el diálogo un cachito y lo ordenábamos, digamos. En cambio, la sensación que da cuando uno termina de leer La hermana mayor de Chandler, o La dama del lago, o El sueño eterno, es que ese mundo sigue desordenado porque ya estaba desordenado y porque los resortes que lo desordenan están trabajando todo el tiempo para desordenarlo. No se logra acomodar las cosas, porque ni siquiera en el punto cero estaban acomodadas las cosas, como muchas veces pasa en otro tipo de narraciones, ¿no? Que hay un punto cero y la idea es volver, se desordena algo, se despliega una trama, y la idea es volver a ese punto de reposo en donde aquello estaba, por lo menos, de manera aceptable en el caso anterior. En el caso de la novela negra es claramente un caos ordenado por el autor, un caos ordenado por la narración de los grandes escritores,
pero en realidad por describir correctamente ese caos y por hacernos vivir ese caos y por hacernos atravesar literariamente lo que de alguna manera, más cerca o más lejos, atravesamos viviendo esta vida en este mundo, en este momento. Eso estoy plenamente de acuerdo con esta idea sistémica, con esta idea de algo que está por encima. Sí, Marce, seguí que tenés algo más, me parece. No, sí, tal cual, y además porque aparece algo emblemático, ¿no? Con la novela negra que aparece la calle y el callejón también, ese lugar oscuro, pero la calle como un lugar determinante en las tramas y no los interiores de las casas, las mansiones, ¿no? Ese juego mucho más, casi podríamos decir burgués si se quiere, sino que la trama se empieza a desarrollar en las calles y generalmente de manera de noche, tal cual lo muestra el cine de Hollywood de la década del 40, ¿no? Y del 50. Sí, sí. Perdón, termina. Sí, no, era eso. No, está la calle, está la noche y sobre todo está el peligro. Es decir, el investigador se tiene que involucrar y se tiene que jugar la vida unas cuantas veces en las novelas, muchas de estas novelas de las que estamos haciendo referencia, se tiene que jugar la vida literalmente en el transcurso de esa investigación. O sea, ahí ya hay una diferencia, digamos, que es el peligro. O sea, está la noche, está la oscuridad, pero está el peligro. O sea, es peligroso y hay que asumir ese peligro, hay que asumir ese riesgo, porque de alguna manera, y esto lo hemos aprendido, Marce, vos y yo con el cine, pero en la literatura está manifiesto y creo que en cualquier disciplina artística, simbólicamente eso es lo que se nos sugiere a los espectadores como tales, o a los lectores como tales, y que nosotros asumamos nuestro propio peligro, que nosotros asumamos nuestros propios riesgos en la vida, digamos. Entonces también el policial negro es emblemático y ejemplar para el lector en cuanto a, no es que tenemos que salir a arriesgar la vida y a matar a nadie por la noche hoy mismo, no tiene nada que ver con eso, sino desplazadamente, simbólicamente hay un lugar de cada uno donde cada uno tiene que asumir sus propios riesgos. Y me parece que eso está maravillosamente expresado en el negro de esta literatura y del Hollywood de los 40 y de los 50 más claramente, en sentido que más, ya lo vemos, digamos, es más, como se nos vuelve como más objetivo, es como, vemos la imagen de todo esto que estamos diciendo, vemos la imagen de la noche, vemos la imagen de la oscuridad, vemos el callejón peligroso, vemos al asesino atrás de, no lo están contando de segunda mano, como sucede en la literatura, sino que lo ven. Si hay alguien levantó la mano. Sí, Elisa levantó la mano. Bueno, adelante, por favor. ¿Quiere preguntar? Sí, perdón. Sí, yo creo que tiene que ver también con el contexto en el cual nacen cada una de estos textos, porque en realidad el contexto de la novela negra tiene que ver mucho con la explosión industrial de Estados Unidos, de Chicago y demás, la peligrosidad en las calles y la forma de expresar de alguna manera desde la literatura policial la realidad que se estaba viviendo. En el siglo XIX, digamos, con Sherlock Holmes o al principio del XX con Agatha Christie y demás, yo creo que tiene que ver, sobre todo Sherlock Holmes, con la expresión de lo que era la era victoriana también, ¿no es cierto? El cuarto cerrado, lo que pasa dentro de un lugar, digamos, el cuarto, la ciudad o el pueblo cerrado, lo que pasa interiormente ahí y cómo ordenamos eso que se había desordenado de alguna manera como para volver al orden digamos, primero. Me parece que tiene que ver también el contexto, sobre todo, porque hoy en día también hay mucha novela policial y esa novela policial también se refleja en en el contexto actual. Qué sé yo, no sé, las novelas argentinas se me fue el nombre, en este momento justo que lo iba a decir, pero
van reflejando incluso toda la actitud, las acciones de las instituciones policiales, de las instituciones judiciales y demás. Creo que texto y contexto es fundamental para analizar todo esto, me parece. Sí, Elisa, sí, estoy totalmente de acuerdo. Me parece que todo artista es hijo de su época, de alguna manera, y que claramente, esto un poco lo adelantó Marcelo, ¿no? No lo hago mío, pero lo dijo Marcelo, la explosión industrial norteamericana, que generó, como toda explosión del capitalismo, ciertos sectores de marginalidad o cierta desigualdad, o cierto resentimiento en determinados sectores y ciertas formas marginales de acumulación de riqueza, indudablemente produjo parte de esa novela negra de la que hacíamos referencia recién. Y en el siglo XIX había una cosa como un poco más encerrada, más, vos lo asociaste con la época victoriana, estoy de acuerdo. Me parece que también estos primeros escritores policiales después de Poe son escritores hijos de su tiempo, hijos del siglo XIX. ¿Sí? El siglo XX, sobre todo en Estados Unidos, donde muchos de estos autores que estamos tratando vienen de allí, escribieron allí, claramente se ve esta explosión del capitalismo, así como en cierta novela contemporánea, tanto policial como no policial, que yo no soy muy amante de la novela contemporánea y del cuento contemporáneo, se refleja de alguna manera esta transición hacia la globalización que estuvimos viviendo en los últimos 20, 30 o 40 años. Sería imposible escribir como Chandler, o presentar el mundo de Chandler o las calles de Chandler hoy de la misma manera. Creo que el mismo Chandler lo haría distinto. Estoy de acuerdo y me parece que el contexto es fundamental. Todos los artistas son hijos de su tiempo, indudablemente. Sí, ahí, año 3. Sí, yo lo digo más, perdón, yo lo digo más que nada porque de alguna manera, sí, porque no de alguna manera, la literatura en sí expresa la vida social, así como la literatura, como en el siglo XIX también el realismo expresó, digamos, la realidad social y el naturalismo también. La literatura policial le expresa sobre todo a nivel de lo que son todas las instituciones en general y la degradación de las instituciones, sea en el siglo XIX, en el siglo XX y, bueno, y en el XXI ahora también, pienso. No, estoy de acuerdo. Quiero decir dos cosas con esto que dijiste. No solo lo social, sino lo político, lo económico, las relaciones sociales entre las diferentes clases, la marginalidad, Exacto. lo cultural, digamos, y con otro condimento extra, que el policial trabaja desde un caso aparentemente excepcional. No es que hace una descripción social en su trama, sino que trabaja un caso y a partir de ese caso se despliegan simbólicamente un montón de ideas respecto al tiempo en el que se está viviendo y es claramente testigo de su tiempo. Eso por un lado. Y por otro lado, con respecto a las instituciones, cosa que me parece muy importante, es muy interesante cómo muchos de estos autores pescaron, describieron y profundizaron sobre la corrupción de estas instituciones cuando todavía no eran todo lo corruptas que fueron después. Esto es muy interesante también, porque el grado de bajeza al que ha caído la policía, las relaciones entre la policía, los servicios de inteligencia, la justicia, la política, ciertos sectores poderosos y todo, todavía no estaba tan visibilizado y ya la novela, ya la literatura de la primera mitad del siglo XX lo reflejaba, tal vez simbólicamente, tal vez no con nombre y apellido, tal vez proféticamente, pero estaba expresada. Así que muy atinado el comentario, Elisa. Comparto. Alberto, ¿quién levantó la mano? Sí, ¿quién levantó primero? Tiene tres. Vamos. Tiene tres primero y después Charlie Chávez levantó la mano. Buenas tardes para todos. Hola, Alberto. Yo soy Antonio. ¿Cómo andás? ¿Qué haces, Antonio? Gracias. Yo soy Antonio, les hablo desde mi casa, vivo en Puerto Madryn, Chubut, Patagonia, Argentina.
La pregunta es la siguiente, Alberto, me imagino que vos me podés dar un buen paseo por este tema, que no es justamente lo que yo leo ni escribo. Yo fui tallerista muchos años, con distintos profesores, fui como alumno. Y uno una vez te hacía mucho hincapié en que el nacimiento, el padre o uno de los padres de la novela policial había sido Dostoyevsky en su época. Y viniendo más para acá, muchos le cargan ese título, por así decirlo, a Edgar Allan Poe a partir del crimen de la calle de la Morgue. Sí. Yo lo que no sé diferenciar, porque te repito, no es lo que yo leo precisamente, o lo que escribo, qué es lo policial y qué es lo negro dentro de lo policial. Bien. Si me puedes aclarar un poco en el Sí, sí, sí. A ver, yo creo... Muchas gracias. No, por favor. Gracias a vos, Antonio, por estar y por participar. Me costó un poco conectarme, 15 minutos tuve para conectarme. Bueno, estás acá, lo importante. Vivo donde el viento doble, ¿viste? ¿Qué querés? En términos generales, creo que el policial, como es muy difícil rastrearlo antes de Poe, porque directamente no se habían dado las condiciones para ese tipo de literatura sociales, políticas, económicas, no había estallado la modernidad. Poe es un profeta de la modernidad, de alguna manera. Después lo entendieron muchos otros, como Baudelaire, por ejemplo. Y está claro en estos tres cuentos, emblemáticamente en Los crímenes de la calle Morgue, pero inmediatamente después El misterio de Marie Rogét y en La carta robada, está claro eso. En 2 o 3 años esos cuentos publicados ya destaparon una olla que después se fue propagando. En el caso de la literatura rusa del siglo XIX y del XX, ¿no? Pero digamos de mediados del XIX a un tercio del XX, Dostoyevsky entre ellos, hay o comparte determinadas cuestiones enigmáticas, si queremos, pero es otra estructura, digamos, o por lo menos a ver, porque también con el dedito desde acá decir este es policial, este no, este es mejor, este es peor, este es el origen, es algo que no, aparte no tiene sentido, no me siento capacitado y aparte no tiene sentido. Creo que lo que yo diría es que en lo que después se fue desarrollando, porque esto es como el cine, ¿no? El policial es lo que después hicieron los escritores policiales, es decir, el perfil a Poe se lo da Conan Doyle, después se lo da Agatha Christie, después se lo da Simenon, después se lo da Chandler y después, digamos, si no seguimos toda la línea, digamos, si nadie hubiera escrito policial después de Poe, Poe no hubiera inventado nada. Es como si el primero que filmó una película había filmado una película y después nunca más hubiera hecho cine. No tiene demasiado sentido decir que tal o cual inventó el cine. Esto en términos pues, de encontrar al origen o al primero. Y con respecto a lo negro es justamente lo que hablábamos con Elisa recién, tiene que ver con la evolución de este policial, sobre todo en Estados Unidos, post-desarrollo industrial, es decir, cuando Estados Unidos empieza a transformarse a partir de la finalización de la Primera Guerra Mundial en una potencia, y empieza a marcarse antes y después, sobre todo, de la crisis del 29, empiezan a marcarse determinados rasgos de marginalidad social, de marginalidad política, de hacia dónde iba la cosa, y de alguna manera se empieza a diseñar el capitalismo liberal norteamericano como 100 años después lo podemos ver hoy. ¿Sí? Es decir, ese esbozo lo pescaron estos tipos y como profetas en algún caso, como describiendo esa mentalidad o como criticando adelantadamente esa mentalidad que se estaba ya desarrollando y que se estaba iniciando, lo pusieron en juego. ¿Cómo lo pusieron en juego? Bueno, un poco como hablábamos con Marcelo recién, es decir, en lugar de ser un cerebro impoluto que descubre un crimen casi desde su casa, como el célebre Bustos Domecq de Bioy Casares y de Borges, que está en la cárcel y descubre el crimen sin conocer a los criminales, es decir, esa cosa muy de Agatha Christie o de Sherlock Holmes, donde no se sale del interior para descubrir con datos solamente, parece como un ejercicio matemático. Bueno, hay que involucrarse. Es involucrarse, es salir a la calle, es correr el peligro, es estar en riesgo casi tanto como lo estuvo la víctima antes de ser víctima. Estos son algunos de los tintes que le da el negro
o la característica negra al policial a partir de los 20. ¿Sí? Creo haberte respondido. Sí, yo recuerdo, yo tengo casi, es más, dentro de 5 meses cumple 65 años, y yo era pibe y me acuerdo que pasaban en la televisión blanco y negro un montón de series policiales de Estados Unidos. La ciudad desnuda, Barringer de Chicago. Yo me las comía, para mí era fascinante esos tiempos. Aparte todo el ambiente, siempre llovía, siempre había poca luz. El policía, bueno, era una especie de Superman. Y después, bueno, más para acá tenés a Columbo, el antihéroe. Sí. ¿No? Tenés el otro tipo, Antonio, no me acuerdo cuánto, que era un juego también. Pero a mí me fascinaba ver eso, ¿no? La ciudad desnuda. A lo mejor eran casos reales llevados a una serie o a un episodio, pero me acuerdo que me fascinaban. Después con el tiempo, bueno, dejé de verlo, ¿viste? Y pasó. Y ahora me vino a la mente por algún motivo. Muchas gracias. No, por favor. Te agradezco la gentileza. No, por favor. Al contrario. Una aclaración respecto a esta pregunta que hizo año 3 o año 3. Añe es mi hija, Añese. Es mi hija, sí. El padre Añese. No, que la diferencia ahí entre Poe y Dostoyevsky me parece que está marcada por algo fundamental que tiene que ver justamente con la época, porque en Poe está viviendo en un país donde ya la revolución industrial empieza a crecer y da lugar al nacimiento de las grandes ciudades, donde se aglomeran un montón de gente, con lo cual surge lo que es el personaje anónimo, o sea, no se conoce a esa persona que llega. Dostoyevsky vivió en un mundo donde todavía la revolución industrial no estaba y no dio lugar al desplazamiento a las grandes ciudades, con lo cual, digamos que contextualmente le era mucho más, si se quiere, entre comillas, fácil para Poe generar esto, digamos, ¿no? Del género, en el cual necesariamente tiene que haber personaje anónimo, que esto no ocurre en los pueblos. El género policial aparece casi estrictamente en las grandes ciudades. Muy bien, Marcia. Muy bien, de acuerdo. Gracias, muy bueno. muy amable. Muy buena comparativa. Bien. Charlie Chávez levantó la mano luego de Antonio. Charlie. ¿Qué tal, Carlos? Hola. Miren, sobre todo comparto lo que muchos estuvieron exponiendo, pero estaba pensando con todo estos textos que enviaron, los volví a releer y leí un par más y pensaba, ¿no? Me hacía la idea de lo que decía Alberto sobre lo que el autor expresa según el detective, ¿no? O sea, según el investigador, ¿no? Y pensaba en jugar un poquito en tener varios de esos detectives en una sola historia. ¿Cómo sería esa historia, no? Porque cada uno tendría su propio punto de vista, ¿no? De cómo analizarla, ¿no? Y jugaba eso y me acuerdo que en los 70 había una película que se llama Murder by Dead, con Peter Sellers, Peter Falk, es más, Truman Capote trabaja ahí, y precisamente pone el estereotipo de los distintos detectives para resolver un crimen usando sus distintos métodos. Yo te preguntaría, Alberto, ¿vos cómo imaginarías esa historia, ¿no? Ese crimen con varios autores, o sea, con varios investigadores? La verdad es que no sé cómo me lo imagino. Lo que sí me parece es que quien puede llegar a pagar caro eso es la literatura. Porque si aquello que dije al comienzo de la charla es cierto, y lo pongo en duda porque puede no serlo, de que en el método de investigación está el estilo del autor, se mezclarían los estilos y sería muy difícil tener a Marlowe, al padre Brown, a Lew Archer y a Tom Aragon y a Spade y a, no sé, y a Poirot, todos investigando el mismo crimen, escritos por el mismo autor. Hay una referencia al final del primer párrafo de La muerte y la brújula de Borges, cuento del que si llegamos a tiempo hoy vamos a analizar último, porque es el último de lo que di, en donde
donde de alguna manera Borges especula, sin decirlo, con algo parecido. De alguna manera le demanda al caballero Dupont de Poe que investigue los crímenes del hombre de la multitud de Poe. Y el hombre de la multitud y los cuentos en los que interviene el caballero Dupont, aunque sean del mismo autor, son dos universos totalmente distintos. Uno es una especie de terror metafísico, donde se da inicio a este movimiento de las grandes ciudades, como planteaba Marcelo recién, y los cuentos del policiales ya estamos más instalados en esa ciudad y ya estamos divididos, digamos, ya estamos en el terreno del anonimato completamente. Digamos, ya no hay uno que es anónimo, o uno que es el hombre de la multitud, sino que todos son el hombre de la multitud. Esta referencia que hace Borges y que muchas veces la he conversado con amigos, ya es un problema esto que demanda Borges, de que el hombre de la multitud sea investigado, los crímenes del hombre de la multitud sean investigados por el caballero Dupont, porque el caballero Dupont tenía que investigar el orangután asesino de la calle Morgue, o los misterios de Marie Roget, o la carta robada de este ministro. No tenía que investigar eso ya, y estamos dentro del mismo autor. Si me desplazo a otro, a mí se me complicaría imaginarlo, pero se me complicaría imaginarlo, o sea, lo podría imaginar teniendo el ejercicio de conocer a este o al otro de los detectives. Me costaría imaginarlo como literatura, como ejercicio de estilo. Es decir, cuando uno lee, porque también la construcción, y no solo en el policial, esto en la buena literatura en general, la construcción de ese universo que se genera, por ejemplo, en Dinero Negro de Ross MacDonald, o en Extraños en un tren de Patricia Highsmith, o en El cartero llama 2 veces de Caín, es el universo del autor. Es la visión del mundo del autor ejecutada a través de un caso policial que se va desarrollando, pero en donde vemos en ese enigma, en esa forma de investigarlo y en ese desentrañamiento, vemos su visión del mundo, vemos su universo. Entonces, ese entrecruzamiento de universos, por ahí puede ser interesante en una charla de café, pero no me animaría a decir que es interesante leerlo. Me da miedo, en principio, digamos. O sea, por ahí como un ejercicio curioso, lo tomo, pero me parece que quien puede pagar caro es la literatura, ahí. Prefiero tenerlo por separado, porque es como querer hacer un promedio de alguna manera, o como querer hacer una competencia, cosa que me parece justo no hacer. No es mejor detective Lew Archer que el padre Brown, o que Maigret, o que Tom Aragón, o que Sherlock, o que Poirot. No es uno mejor que otro, sino que cada uno es la forma en que pudo concebir su autor, esa persona que se encargue, se involucre y resuelva el mismo problema que ese autor plantea. Y ahí está el ejercicio de estilo, y ahí está la creación del universo. En el enigma está el enigma del universo, y en la descripción y en el transcurrir de esa novela, de esa trama o de ese cuento, está la descripción de una visión del mundo, es decir, de un determinado universo, que yo no me atrevería a mezclar, por lo menos yo. No sé si te contesté, Carlos. Sí, yo pensaba algo así como un crimen, ¿sí? Y un ejercicio de cada autor hacer un pequeño cuento corto investigando el mismo crimen. Está bien. Eso puede ser, está bien. Eso puede ser, pero ojo, creo que cada autor preferiría crear su propio crimen, porque en el crimen, por eso insisto en llamar literatura policial, en lugar de literatura policial, llamar literatura criminal, a todo esto de lo que estamos hablando. En el crimen está el comienzo de la forma de ver el mundo. O sea, no son todos los crímenes iguales, pero esto desde ya es una verdad de perogrullo, pero digo, no son los crímenes de Ross MacDonald iguales a los crímenes de Simenon, porque el criminal no es lo mismo, porque el que lo va a investigar no es lo mismo, porque el medio social no es lo mismo, y como bien dijo Elisa, porque a veces hay diferencias de épocas o de geografías que condicionan esa dinámica social o cultural o política en donde se desarrolla. Con lo cual eso sería un ejercicio de tesis que por ahí uno podría hacer entre Chandler, Burnett, Caín y 4 o 5 de los que escribieron en los 30
o en los 20, 30, 40 en Estados Unidos, en Nueva York. Entonces hay como un universo más compartido o más parecido, Hammett, pero qué sé yo, esta es mi visión, digamos. En tal caso, también estas charlas y estos encuentros son para debatir estas cosas. No sé si te contesté, Carlos. Gracias. Muy bien, muy buena la pregunta de Carlos. Piense- Marcelo había levantado la mano hoy. No sé si Sí, pero me quiere- parece que era para aclarar lo de Antonio. Bien. Yo, con respecto a esto, bueno, se ha dado siempre al revés. Por lo general, en estos de los crímenes se han dado un asesinato y múltiples sospechosos. Hay juegos, hay literatura. Y escuchando un poco desde el inicio lo que decía Alberto del negro y el blanco, cuál es el por qué uno es negro y el otro es más claro, con Antonio también viendo que se quería sacar la duda. Por ahí Alberto explicó al inicio de que el negro es como que se mete más en lo malo, en lo feo, en la personalidad, todas las personalidades, todas las acciones que podemos tener las personas, los humanos. Usaste una palabra que era violencia y después la cambiaste, que por ahí en el policial blanco no es tan así, es más como decía hoy, no me acuerdo, una de las señoras decía que era más cerrado, era más en un castillo, en un hotel, en una habitación, era más buscar una sospecha, era más judicial en algunos aspectos, era más buscar a que el detective resalte. Y el negro es más ensuciarse, como decía Marcelo también, esto de las calles, porque en la calle, como hablaban y nombraban a Chicago, las calles como que son de todos, son de nadie, y sin embargo el lugar cerrado es de alguien. Hay un dueño de la casa, hay una víctima, hay un sospechoso. En cambio, en la calle, hablando de la sociedad, como contaban recién, en la calle puede ser cualquiera, inclusive puede ser un ricachón que sale a matar de noche en un barrio marginal y el policía tiene que descubrir a través del muerto, no a través de la sociedad que está distante a ese muerto. Creo que el negro y el blanco juegan en ese sentido. Sin ensuciarse tanto, como decían, está el Sherlock y por ahí metiéndose más en el barro, Chandler, el McDonald's. Sí. Creo que hay unas diferencias ahí entre... Sí, hay una cuestión más cerebral, más racional. En Poe está potencialmente las dos cosas, ¿no? Porque inclusive ese caos. ¿Cómo? Perdón. El caos ese que nombrabas, en el negro se soluciona Sí. el caso, pero sigue el caos, Sí, sigue está más desatado, el policía es corrupto, hace cosas malas, pero resolvió el caso. En el blanco es como que Sherlock junta una piedrita más un poroto más para su lado. Sí, y la trama cierra y termina. Claro. Esto lo vemos en muchas novelas de Agatha Christie, que cierra como un mecanismo de relojería, digamos, cierra perfecto. Creo que hay una cuestión de racionalidad, de mecanicidad, de intelecto frío y de interiores. Me parece que el interior es más seguro. Afuera llueve, la gente te mata, te roba, uno adentro de su casa está como más resguardado. Entonces esta idea y después está la idea de ese peligro, cómo se traduce, porque ese peligro se podría evitar con un par de llamadas telefónicas o mandando a alguien, no, hay que involucrarse, hay que meterse. Y lo que nos pasa con Lew Archer en Ross McDonald, como nos pasa con Marlowe en Chandler, como nos pasa con Maigret en Simenon, es que son personajes que uno se identifica con ellos justamente porque asumen esos riesgos y después nos ayudan a identificarnos de alguna manera con el criminal, porque el criminal no es tan malo, porque ellos son como el puente entre nosotros y ese criminal para comprenderlo en un punto. Sobre todo en Simenon se ve claramente esto. Simenon es el autor de la comprensión, no sé si el perdón, pero de la comprensión. Digamos, tenía su razón el tipo, ¿qué iba a hacer en la que se encontró, no? Pero para llegar a eso necesitamos un puente y ese puente suele ser ese detective que se involucra, que persiste, que se moja abajo de la lluvia, que pasa frío, que corre riesgos, que le pasa un balazo por acá o por allá o que atentan contra él y que finalmente resuelve el caso, pero
lo más nutritivo de lo que resuelve es el acercamiento de nosotros para con el criminal. Cosa que en el blanco, el criminal es un otro que está allá, está en otro lugar, y nosotros simplemente tenemos que descubrir. También hay una cosa muy interesante, que el cine esto lo ha trabajado mucho. En el cine policial muchas veces sabemos quién es el asesino de entrada, no se nos oculta eso, porque no importa eso, importa cómo lo van a encontrar, cómo lo van a descubrir, cómo lo van a atrapar, cómo lo van a juzgar o cómo se va a defender, o cuáles son sus aliados. Entonces ahí toda esa mezcolanza de cosas incorrectísimas que muestra el cine policial nacen de esta idea del negro de la literatura en los años 20 y 30. Esa cosa que se va como ensuciando. Muchas veces se nos cuenta casi el final de una película al principio, y no por eso perdemos interés, sino que se nos generan otros intereses. Y todos esos intereses están generados también desde la literatura. El cine es hijo de la literatura, entre otros padres también, insospechados. Bueno, vamos a los cuentos porque ya así no me paso la hora. Aprovecho para decir que Antonio es un eximio escritor, un gran poeta, y lo tenemos acá, y me deleita en uno de los grupos de WhatsApp a los que participo. Bueno, gracias, con las lecturas de su propia creación. Gracias. O sea que tenemos un escritor en serio acá, no un charlatán que lee, como sería yo. Bueno, muchas gracias. Gracias. Mi hijo se agranda, guarda que me agranda en cualquier momento, no puedo salir de la puerta de casa después. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, y ya lo vamos a ir a visitar al sur para tomar algo fuerte en algún momento. Pero por supuesto. Che, Bueno, si puedo decir algo, me meto en lo que no debo, pero no importa. Algunos de los presentes, que yo, salvo a vos, no conozco a nadie, y viceversa, podrían engancharse en el grupo en el que estamos, a través del bueno, después los invito, les mando. Yo no conozco tengo a nadie, contacto. Claro, me imagino que vos sí, pero yo no conozco a ninguno, pero me imagino que vos sí. Sí, yo conozco a la mayoría. Porque te deben seguir como a perro Sulky, ¿viste? Está bien, está, los invito, sí, les cuento, después les cuento. Bueno, sí, cómo no. Muchas gracias por tu elogio, gracias. Gracias. No, por favor, merecido. Bueno, he elegido unos cuantos cuentos que quiero hacer con una especie de reseña para distinguir el tipo de policial o los diferentes tipos de policiales, ¿no? El primero es La carta robada de Poe. La carta robada de Poe es el tercero de estos tres cuentos en donde de alguna manera yo digo que se inventa la literatura policial, y es el cuento que dio pie a mucho de lo que después terminó siendo ese enigma que parece pero tan complicado que es evidente. Para los que no leyeron La carta robada, es una carta que puede comprometer secretos de Estado, que puede desatar una guerra mundial, y que finalmente el caballero Dupont descubre que no estaba escondida, sino que estaba expuesta ahí en un tarjetero. Es decir, porque aparte la carta robada se plantea como que se sabe quién es el ladrón, se sabe que la tiene él, se sabe que la lleva encima, o no que la lleva encima, perdón, que está en su estudio, se sabe todo, menos dónde está la carta. Entonces se busca en lugares de los más estrafalarios, y la carta está ahí arriba. El tipo la dejó ahí arriba porque pensó que todos los demás la iban a buscar en lugares estrafalarios, y nadie, excepto el caballero Dupont, que es el detective en este caso, la iba a encontrar en ese lugar. Entonces esto abrió toda una línea de complejidad de evidencia, ¿no? De este juego entre la complejidad y la evidencia. Aquello que parece a veces demasiado evidente es muy complejo, y aquello que parece demasiado complejo es muy evidente. Hay todo un juego que hace Poe con una teoría que le expone a su ayudante, el caballero Dupont, a partir de un juego que hace un niño con unas bolitas, que es ponerse en el lugar del otro. Y para ponerse en el lugar del otro, lo que supuso este ladrón es que todos los que iban a investigar eran tan complejos y tan retorcidos, y seguían tanto los reglamentos, que iban a buscar en los lugares más increíbles y no iban a buscar ahí arriba. Y esto es muy interesante porque el ponerse en el lugar del otro es ponerse en el lugar de quien va a buscarte. Y en el ponerse en el lugar de quien va a adivinar tu jugada es lo que permite que te salga bien la jugada.
Esto lo hemos visto en casi toda la literatura policial de una manera u otra, en cuentos o en novelas a lo largo de toda la historia desde ese cuento. Esto era lo que quería rescatar de la carta robada. Los hago todas y no se nos va el tiempo y después abro el juego para que comentemos y volvamos para atrás y demás. Recomiendo leer no solo la carta robada, sino a todo Poe en las traducciones de Cortázar, porque hay traducciones de Poe que son muy malas. Los que leen en inglés, por supuesto, léanlo en el original, ni hablar. Bueno, el segundo autor que traje hoy es Chesterton. Chesterton sí es un cuentista policial. Chesterton creó a este padre Brown, que es un sacerdote católico que se inmiscuye, un regordete de una inteligencia insospechada, que prácticamente parece un colado a cada una de las situaciones, que descubre crímenes atroces que se suceden, a veces son pequeños robos, pero que hay una atrocidad atrás, es decir, hay una clave del universo atrás, hay una clave del mal atrás, y en donde se pone en juego toda una cuestión teológica a partir del padre Brown, que es un sacerdote católico, y del propio cristianismo del autor, de Chesterton. Y particularmente en este juego se pone una idea o diferentes ideas acerca de lo que es la justicia divina, ¿no? El martillo de Dios, lo resumo, es un cuento en donde aparece un atorrante, digamos, del pueblo, que es el hermano de un pastor, de un personaje religioso que hay ahí, que aparece muerto en el medio de la plaza pública con un martillazo en la cabeza. Pero el martillo era chiquito, la fuerza que había que tener para manipular ese martillo y dejarle la cabeza como se dejó es inverosímil. Entonces se empieza a especular seriamente si esto no fue un castigo divino. Digamos. O sea, se empieza a creer que no fue un asesino, sino que, bueno, finalmente no. Para los que no leyeron el cuento, no les cuento precisamente el final para no revelárselo, pero hay una idea de especular con esa idea y llevarla hasta las últimas consecuencias para pensar con el lector esta cuestión, si se quiere, religiosa o estas razones del mal. Hay diferentes posturas frente a lo que es el castigo divino. Hay una idea central que plantea el padre Brown, que algunos miramos el cielo desde abajo y otros miran la tierra desde arriba, y que ahí un poco se resuelve la mirada cristiana, católica en este caso, del padre Brown, digamos, como que lo justo es mirar desde abajo el cielo como una grandiosidad y no ponerse arriba de los demás y juzgarlos. Esa es un poco la idea. Y lo interesante del padre Brown como personaje, para los que no lo conocen, les invito a leerlo, son cuentos muy ágiles, muy divertidos, todos escritos entre 1910 y 1930 y algo, y todos con una estructura similar, 20, 30 páginas de un caso donde el padre Brown se inmiscuye porque conoce a alguien, porque está su amigo Flambeau, que es un detective que está investigando un caso y lo invita, o porque alguien lo llama porque sabe de sus dotes para que colabore en un caso y termina descubriéndolo. Son dos o tres. La primera es que el padre Brown apenas llega a la escena del crimen ya descubrió el caso. Simplemente va como poniéndose a prueba él mismo hasta que finalmente desarrolla la explicación. Esto es muy común y es muy interesante. Lo segundo es que el padre Brown digamos, los casos que resuelve el padre Brown no son casos sobrenaturales, sino que en algún momento tienen algún tipo de explicación o de excusa sobrenatural, pero él lo resuelve desde la razón humana. Es decir, él lo resuelve desde abajo. Él no se pone, digamos, no se pone en gurú y trata de dar explicaciones que cualquier terrenal no puede entender. Y después, fundamentalmente, que no tienen moraleja, no busca Chesterton una moraleja, sino que busca, en tal caso, en la mayoría de los cuentos, cómo el padre Brown ya no solamente conoce de antemano quién es el asesino, porque en general se trata de eso, el ladrón puede ser, pero en general es un asesino, sino que intenta explicar o hacer entender a los otros personajes de la trama el grado de complejidad del alma humana, digamos. No es que él tiene naturalizado el mal, sino que él entiende y sabe que el hombre, la mujer, es susceptible a llegar hasta esos extremos. Entonces, como él está preparado para eso, puede descubrir el crimen. Este es un poco el ejercicio de estilo que hace Chesterton, y finalmente
él no se extraña tanto de que eso suceda, como sí muchos de los personajes que se quedan con la boca abierta, ¿no? En este sentido inclusive de especulación filosófico-religiosa, teológica, recomiendo El Ojo de Apolo, El Jardín Secreto, El Hombre Invisible, Las Estrellas Errantes, son todos cuentos de la saga de Brown. La Marca de la Espada Rota, La Cruz Azul, La Ráfaga del Fue Jueves. ¿Cómo? El hombre que fue Jueves. El Hombre que fue Jueves es una novela que tiene tintes policiales, pero que está planteada desde otro lugar. La iba a recomendar. Después pensaba recomendar una novela de cada autor y El Hombre que fue Jueves era la que iba a recomendar de Chesterton. Gracias, Antonio. Bueno, el tercer cuento que elegí es Los Asesinos de Hemingway. Hemingway no es un escritor de policiales estrictamente, es un escritor prolífico desde periodismo hasta historias de toreros o de cazadores o de pescadores. Es un escritor de aventuras más bien, pero dentro de sus primeros cuentos, en sus 3 primeros libros, 1923, 1925, 1927, El ganador no se lleva nada, Hombres sin mujeres, y el otro no me acuerdo cómo se llama el otro libro, En nuestro tiempo, creo que En nuestro tiempo es el primero, que yo tengo una edición prologada por Piglia que es muy linda, se la recomiendo, que se reeditó hace poco En nuestro tiempo. En El ganador no se lleva nada hay un cuento muy curioso que después hicieron varias versiones cinematográficas que se llaman Los asesinos, que es el que nos ocupa ahora. Y Los asesinos es un cuento absolutamente minimalista, trabajado todo desde el diálogo, desde un diálogo absolutamente desprovisto de pomposidad, de 2 asesinos que llegan a un bar, maltratan y secuestran prácticamente al cocinero, al encargado del bar y a uno de los clientes que está ahí, porque están esperando que venga la víctima a quien van a matar. Y justo la víctima ese día no viene, ¿no? Más o menos esa es la trama, no le cuento detalles para que lo aprovechen, es un cuento de 10, 15 páginas, muy lindo de leer. Y se consigue en internet, está bueno, lo tienen ahí para leerlo, pero se consigue en papel también. Es interesante cómo construye desde un lenguaje totalmente distinto a los demás cuentos de esta saga que yo planteé, de los diferentes autores, y de muchas de las novelas de las que hablamos antes y vamos a hablar después, a partir de determinados diálogos y de una situación casi casual en un espacio cerrado, en un bar, cómo plantea Hemingway el género, ¿no? Con 2 personajes que son diferentes entre sí, pero que son prepotentes, que se quejan hasta del más mínimo detalle de la comida que les sirven en ese lugar, que directamente blanquean la idea de que son sicarios que vienen a matar a este tipo. Después nos enteramos que este tipo está en su pensión, de casualidad no fue al bar esa noche, pero en realidad ya sabe que está condenado de antemano, tiene muchas referencias, alguna vez lo hablamos con Gastón, que está por ahí, con La espera de Borges, que es ese cuento del tipo que está esperando que vengan a matarlo, y que finalmente lo matan. Acá no se da ese final, sino simplemente se da la frustración de estos tipos que lo esperan, no llega, y se van como diciendo, bueno, venimos mañana y lo mataremos mañana, ¿no? Pero es muy interesante para conocer a Hemingway, porque es un lado de Hemingway que después nos puede llevar hacia otros lugares que no están estrictamente ligados con el policial, para conocer este método del trabajo a partir del diálogo. Son diálogos y diálogos y diálogos, o sea, todo lo que se narra, todo lo que se describe, todo lo que se especula, está dado a partir de los diálogos de estos personajes. Al y Max, que son los asesinos, George y Nick, que son los 2 que están en la barra, y Sam, que es el cocinero, el negro que está atrás, en la trastienda. Y a partir de los diálogos se construye una forma de relato, en este caso policial, y en muchos otros cuentos de Hemingway con este mismo estilo en otros géneros, muy distinto a lo que son en general los policiales, negros o blancos, que vamos a encontrar en el resto de la literatura. Por eso lo traje este cuento y a Hemingway, para que lo lean y para recomendarlo. Hay como una especie de naturalización de la situación. Estamos en los años 20, ley seca, ese contexto de explosión capitalista, de explosión industrial que va a llevar a Estados Unidos a ser potencia, del que hablábamos hace un rato, que comentó Marcelo, comentó Elisa,
y hay una naturalización del AMPA, es decir, de todo tipo vienen y dicen, somos sicarios, venimos a matar a tal, y viene todos los días a las 7 de la tarde acá, y cuando venga lo vamos a matar. Y no vino, bueno, nos vamos y venimos mañana. Lo esperan media hora más. Es muy interesante cómo está planteado, porque está naturalizado todo un trayecto de corrimiento, de excepción, de exceso, que normalmente cualquier escritor lo trabaja para llevarnos hacia ese lugar. Acá está dado en el primer diálogo, en la primera línea del cuento. Y sí, después le voy a recomendar novelas de Hemingway. Hemingway en sus novelas no ha trabajado estrictamente el policial prácticamente nunca. El siguiente escritor es Simenon, del que hablamos ya un poco. Simenon, como sabemos, lo hemos hablado en el encuentro del año pasado que hablé sobre él, tiene dos grandes vertientes en sus novelas. Es básicamente un novelista. Ha escrito ensayos, ha escrito cartas, ha escrito prólogos, ha escrito diarios, ha escrito cuentos como este, de La ventana abierta, o El rastro de la vela, El señor Lunes, Pena de muerte, etc. Pero es básicamente un novelista. Y hay dos tipos de novelas de Simenon. Un eximio novelista, millonario novelista en cantidad, ¿no? Y en cantidad de ventas. Simenon escribió más de 300 novelas. Y publicó más de 390 y fueron un éxito casi todas las más de 300 novelas. Esto es algo en 50 años de producción. He tenido la suerte de leer casi todas. Digo, no es que leí 2 o 3 y estoy hablando por 2 o 3. En este caso, digo en este caso porque hay, dentro de esas 300 y pico novelas, hay una proporción muy grande que son lo que en general los biógrafos llaman la novela del destino, que son melodramas, y hay una porción menor, pero que es casi un tercio, que es unas 100 novelas, entre novelas y cuentos más de 100, que son los policiales. Todos policiales protagonizados por este comisario Maigret, que es un comisario de la Policía Judicial de París, que son atemporales, es decir, todos transcurren en un mismo momento que no sabemos bien cuál es, pero Maigret a lo largo de 50 años tiene la misma esposa, tiene la misma edad, tiene los mismos ayudantes y, digamos, no se complica con hijos, con evoluciones vivenciales del personaje. Sí hay determinados contextos en las tramas que por ahí son más propios de los 60, digo, del siglo pasado, o de los 30, o de los 40, pero en general son bastante regulares. También les voy a recomendar algunas novelas de Simenon. Principalmente se me ocurre una que es Crimen en Holanda, que me parece una de las mejores de la serie de Maigret. Pero bueno, acá estamos en La ventana abierta. En La ventana abierta se ve claramente esto negro que hablábamos antes, planteado por un belga que escribía en francés, como es el caso de Simenon. Hay un personaje hay una persona que muere en una oficina y su subordinado tiene toda una serie de artilugios para frenar a los proveedores y gente que lo está persiguiendo. Y bueno, finalmente nos enteramos que este subordinado fue el asesino y que lo hizo de una manera muy sofisticada, cosa que Maigret sabía de entrada o intuía de entrada, pero que lo que le interesa a Maigret es llevarnos a comprender a este personaje, a este asesino. Entonces nos metemos en el mundo de este personaje. A ver, no recuerdo el nombre, a ver si lo anoté por acá. Bueno, ahora lo... Bueno, ya me tengo que poner a buscar el cuento que no lo tengo marcado. De este personaje que es alguien que fue un superior en la guerra de su jefe, que su jefe lo ninguneó, que él lo defendió en la guerra y que después las cosas socialmente se dieron vuelta y el jefe terminó empleándolo a él, y en el medio de todo eso hay todo un derrotero de este personaje que resulta ser el asesino, de vida, de fracasos. En Simenon aparece mucho el tema del fracaso, y tras el fracaso la comprensión de Maigret, y con Maigret la de los lectores de ese fracaso. Y hay una especie de algo que queda flotando en la literatura de Simenon, en la literatura policial de Simenon, que es el tema de la suerte. Que en general la podemos igualar al destino o a la providencia, o que cada uno se hace su propio destino, lo que ustedes quieran, pero son como personajes con mala suerte. Son personajes a los que la vida les ha jugado una mala pasada.
Y esa mala pasada es lo que de alguna manera hace que se desemboque en el crimen, o se desemboque en ese desvío, en ese exceso, pero que nosotros vemos los pasos, porque el método de Maigret para investigar es insistente. Él sabe que tal o cual personaje es el asesino, entonces se queda con él, lo va a visitar, lo persigue, se le sienta en el mismo restaurante, entonces finalmente lo termina atrapando, pero en ese proceso de búsqueda de la confesión casi, nosotros nos terminamos enterando de todo un derrotero de vida que tiene este personaje asesino, que es más una víctima que un asesino. Este es el proceder en general de Simenón, que lo vemos parecido en otras novelas policiales norteamericanas, pero que es muy típico del método Maigret. Que el método Maigret es, como decía al principio de la introducción, es un poco lo que marca el estilo de Simenón, por lo menos en sus novelas policiales. El rastro de la vela, que es otro cuento de la misma serie donde están los cuentos con Maigret, es similar, y la investigación se da en unos minutos nada más, o en unas pocas horas, de una hermana mayor que mata a otra, en un pueblo, lejos, muy apartado, casi medieval en su forma de vida. Esto transcurre en mediados del siglo XX, pero en donde Maigret utiliza este mismo método y nosotros terminamos comprendiendo la vida de estas dos mujeres, la vida de ese pueblo, la vida de su hijo, que era un atorrante a quien primero se lo culpó, pero que en definitiva no había sido el asesino. Es muy interesante cómo se abre ese abanico humano y cómo nosotros terminamos acercándonos a esa humanidad a partir de las miserias. Esto me parece muy interesante. Es algo muy del policial y muy de Simenón a través de las novelas de Maigret. Bueno, de Chandler he leído mucho, digamos, soy fanático de sus novelas, como muchos de ustedes seguramente. He elegido un cuento, no al azar, pero digo un cuento corto, que se llama Estaré esperando. Chandler es todo lo que dijimos, o el emblema de todo lo que dijimos con respecto al negro, con respecto al tema de involucrarse, con respecto al tema del peligro, con respecto al tema de la crueldad, de jugarse la vida, de asumir riesgos. En general con este personaje emblemático de Marlowe, que lo hemos visto representado en el cine muchas veces, algunas de ellas por Humphrey Bogart. Se ha adaptado mucho a Maigret. Acá en este caso hay un tal Tony Resek, que es un personaje también es un detective ya de vuelta, mayor de edad, que ya está retirado del mundo callejero y trabaja en un hotel como seguridad, ¿no? Y hay toda una trama que, digamos, ese mundo que Tony ha abandonado para descansar, una manera de jubilación, después de muchos años de lidiar con criminales, con delincuentes, con narcotraficantes, etc., ha decidido pasar los últimos años de su vida no sin un rajuño, es decir, ha llegado bastante marcado, pero a retirarse porque ya las fuerzas son otras, una persona grande, y trabaja desde hace un tiempo en un hotel de cierto lujo en Nueva York como seguridad, como detective del hotel, como, digamos, como una especie de mantener que las cosas estén calmas, en una época en la que no estaban calmas. Si bien el cuento está escrito y publicado en 1950, es de las últimas cosas que escribió Chandler, o de las últimas cosas cortas que escribió Chandler, la trama da la sensación de que transcurre 20 o 30 años antes. Esta es mi impresión, no lo dice en ningún lado el cuento. El asunto es que ese pasado lo viene a buscar, es decir, esa calle que él ha dejado afuera y se ha refugiado en ese hotel, puertas adentro, con cierta seguridad, ese mundo de afuera lo viene a buscar. Entonces él tiene que reaccionar. Y Chandler lo hace magníficamente porque legitima ese mundo de afuera como que sigue subsistiendo por más que uno se encierre en un hotel, pero él muñequea la situación para resolverla sin tener que exponerse como se hubiera expuesto antes o como normalmente se exponía Marlowe. ¿Sí? Él hace un par de juegos de ajedrez adentro del hotel, le dice a la chica, vos anda allá, le dice al tipo que viene, no, vos quédate acá, al de afuera le miente, le dice, no, vos esperame allá,
y el tipo sin salir del hotel resuelve todo trágicamente, es un cuento muy trágico, pero lo resuelve, o de alguna manera intenta volver al punto cero, o por lo menos al punto cero del hotel, porque el punto cero de Nueva York y del universo planteado es un punto bastante horroroso, termina igualmente horroroso, pero él como que de alguna manera se preserva y puede seguir puertas adentro sin tener que exponerse a ese peligro al que estamos acostumbrados en los policiales negros, donde salimos a la calle, a la oscuridad, a la lluvia y a los disparos que se cruzan de una vereda a la otra. Bueno, y finalmente, el último que he elegido para traer algo para nuestro molino nacional es a Borges. Borges no es un escritor, bueno, no es un novelista, de ya no ha publicado novelas, Borges ni las ha escrito, ha publicado cuentos, ensayos, poemas, demás. Y ha incurrido muy poco en el género policial, más allá que era un género que le gustaba mucho, y que leía mucho, y que comentaba mucho, era muy amante de los cuentos del padre Brown de Chesterton, bueno, de toda la novela de la serie negra norteamericana, pero ha incurrido en La Espera, por ejemplo, Nema Suns, El Jardín de los Senderos que se bifurcan, podríamos decir también, en Avelino Arredondo, un cuento más acá de la ceguera de Borges, de los últimos libros de cuentos de Borges ya en los 70, podríamos encontrar, y en algún que otro cuento más. Y he elegido La Muerte y la Brújula, donde él mismo dice que es su cuento policial, y que creo que es un cuento policial en todo sentido, un cuento policial autoconsciente, un cuento policial escrito después de haber leído todos los cuentos policiales, es casi una especulación de los cuentos policiales, que termina también trágicamente, pero que de alguna manera resuelve la cuestión porque la plantea casi como un tablero de ajedrez, como algo que se está jugando en un lugar indeterminado, en donde los personajes son como piezas que actúan de acuerdo a cierta previsibilidad o no, y que finalmente ocurre lo que tiene que ocurrir, ¿no? Como una cosa así muy, muy precisa, inclusive hasta geométrica. A Borges le gustaba mucho la geometría y la simetría. Ahí es donde está esta cita que decía antes de por qué el caballero Dupont, no lo dice, pero lo da a entender, no investigó los crímenes del hombre de la multitud. Todos los temas de Borges están en este cuento. El tema de la biblioteca, el tema de los espejos, el tema de las simetrías y de las geometrías, el tema del doble, el tema del complemento, toda esta cuestión de la cábala judía y de la investigación judía como sustento teológico o filosófico de determinados despliegues narrativos. El personaje colado, que es el caso de Lonrod, que es un investigador que no le toca ese caso, pero él lo investiga igual porque sabe que Scarlach es el asesino, entonces lo busca, es decir, el colado, que después termina pagando por colarse, y el mismo Scarlach, que es como su doble, que es el asesino, en realidad hace todo para despertar el interés de este Lonrod. Y algo muy interesante, que siempre que tengo la oportunidad de comentar en este cuento lo digo, es que esa erudición, esa inteligencia, esa perfección geométrica, esa erudición de biblioteca, fracasa. Porque todo el dispositivo que despliega Lonrod con una erudición tremenda, a diferencia de otros cuentos de Borges donde prima más el coraje, o el cuchillero, o la valentía, acá, que es todo un diseño de relojería, una cosa perfectamente geométrica armada, en cuanto a ese personaje que sale, que ostenta esa erudición, que está por encima de todo, sale de la biblioteca al mundo, se encuentra con un peligro que lo mata. Digamos. O sea, esa erudición, si no se queda dentro de la biblioteca, corre el riesgo de terminar en lo peor. Digamos. A diferencia de, qué sé yo, de esos héroes un tanto anónimos y otros no tanto como Isidoro Cruz, como qué sé yo, como el mismo Dalman en El Sur, o como tantos otros cuentos de Borges en donde los personajes saben lo que se están jugando y la muerte es como un premio, o a veces ni siquiera mueren porque vencen a su oponente de manera violenta, de manera de cuchillero, si queremos. Pero en este caso, donde se plantea
es este traslado de la inteligencia erudita, bibliotecaria, geométrica, ajedrecística, al campo de batalla, cuando sale a la calle, termina fracasando. Termina fracasando, y lo digo entre comillas, porque el aparato de relojería de Borges funciona. El cuento es extraordinario. Lo que termina fracasando es una particularidad o un detalle del personaje de Lonrod, que es el detective colado. ¿Sí? Es decir, es como una línea simbólica a pensar ese fracaso. No es que todo el cuento es un fracaso. El cuento como policial cierra, los personajes cierran, toda esa simetría o toda esa geometría, más que simetría, está absolutamente lograda, hasta geográficamente, pero hay algo que se desliza al final, en esa muerte trágica similar o simétrica a la de la espera, en donde el disparo liquida toda expectativa de continuidad de esa inteligencia o de esa erudición, o por lo menos de la inteligencia de ese personaje que la está expresando, ¿no? Bueno, después hay un cuento más que quería hacer referencia, que no estaba en la lista, que es uno de los cuentos que escribió Bioy con Borges en los 40, en los 6 problemas para don Isidro Parodi, que lo hacían con el seudónimo de Bustos Domecq, que es Las noches de Goliatkin, que es un emblema de esta vuelta de tuerca, digamos, de volver a encerrarse en la biblioteca, nada más que don Isidro Parodi está en una celda, preso, e investiga los casos de ahí, y van la gente que necesita investigar un caso y se los resuelve desde ahí con los elementos que le dan en el diálogo. Recomiendo, son 6 cuentos nada más. Este es el libro, ¿no? ¿Cuál es? Este es el libro. Son 6 cuentos cortos en donde este personaje Isidro Parodi, escrito por Borges y Bioy, resuelve los casos ya sabiendo, ya corrió los riesgos, ya pagó con la cárcel, ya asumió el peligro, y ahora de vuelta, desde la prisión, resuelve los casos. Voy a recomendar algunas novelas y cierro mi participación y abro el juego para que terminen ustedes. Una de las mejores novelas policiales que leí es, por supuesto, de Ross Macdonald, y es Dinero Negro, que les recomiendo. Dinero Negro. El hombre enterrado es otra gran novela de Ross Macdonald, que también recomiendo. Margaret Millar, que era la esposa de Ross Macdonald, el que verdaderamente llamaba Millar era Macdonald, es una grandísima escritora que lo sobrevivió a él muchos años y escribió también novelas policiales, pocos cuentos, muchas novelas. Y les recomiendo una novela que se llama Pregunta por mí mañana. Bueno, y después les recomiendo Crimen en Holanda, les dije. Crimen en Holanda de Simenon con Maigret. Y después de Chandler, por supuesto todo Chandler. Adiós muñeca, La dama del lago, El sueño eterno. Y sobre todo una novela que a mí me gusta particularmente mucho, que se llama La hermana menor, que por ahí no es tan conocida, que es esta. Yo les muestro las ediciones que tengo, debe haber 8.000 ediciones. La hermana menor es, para mí, la mejor novela de Chandler. Pero bueno, esto ya es una cuestión personal, porque no tendría argumento para decir que es mejor que las otras, porque las otras que nombré y otras que no nombré también son. Pacto de sangre de Caín, El cartero llama 2 veces de Caín. Recomiendo a William Irish. William Irish es un escritor que se lo ha adaptado en el cine argentino. Esto lo hemos hablado también con Marcelo. William Irish es Serenata del Plazo Máximo, El amanecer, Serenata del estrangulador. Bueno, acá se hicieron varias películas en los años 50, un cuento de Irish. Christensen, el director Christensen. Recomiendo a Burnett, recomiendo a Hammett, por supuesto, a Patricia Highsmith, que es más tardía. Patricia Highsmith empezó a escribir en el año 50, es más de la segunda mitad del 20, pero es una gran escritora de cuentos policiales y de terror también.
Y por supuesto a Conan Doyle y a Agatha Christie. Agatha Christie es magistral. Es ese policial racional, cerebral y de relojería, escritos no 100 años, pero 50 o 60 años antes de que Borges llegue a La muerte y la brújula, ¿no? Es como el principio o uno de los inicios o una de las cristalizaciones más perfectas, creo que Conan Doyle, del policial blanco, si queremos llamarlo así alguno. Bueno, cierro con lo que tengo. Tengo acá un montón de libros para recomendar, pero mostrar a la cámara libros es casi vergonzoso. Me gustaría escucharlos, me gustaría preguntas, opiniones, intercambios, debates, estos minutitos que nos quedan, así vamos cerrando el encuentro de hoy. La verdad que la he pasado muy bien y me gusta mucho hablar de estas cosas. Me gustaría dedicarle 2 o 3 horas más, pero no los quiero cansar más de lo que ya los cansé. Soy un monologador profesional. Escucho. Levanten la mano o hablen directamente, no hay problema. O escriban en el chat, si son más tímidos. La verdad que un lindo paseo por la literatura policial nos diste, Alberto. Un lindo recorrido acá. Charlie Chávez levantó la mano. Vamos, Carlito. Esta novela de Agatha Christie la recomiendo especialmente. ¿No? Agatha Christie escribió como 100 novelas, pueden buscar la que quieran, son todas buenas. Pero esta la recomiendo especialmente. Carlos, dale. Alberto, me acordaba del libro ese de Rodolfo Walsh, la de los 10 cuentos policiales argentinos. También es un buen exponente, ¿no? Sí, bueno, Walsh, Piglia más acá, algunos de la novela de Piglia. Bueno, a Borges lo he nombrado. Este mix que hicieron Bioy Casares y Borges. De alguna manera Art también. Y se me está escapando alguno más. Pero, digamos, nosotros tenemos otra, digamos, nosotros somos Sasturain, está muy bien, Marcelo, Sasturain. Acá, estos últimos 20, 30, 40 años, Sasturain. Nosotros somos especialistas en la literatura fantástica. Es decir, me parece que la fantástica, y no lo digo por Walsh particularmente, ¿no? Claro, pero me parece que nuestros grandes escritores, aún Marechal, pero sobre todo Bioy, Bianco, De Nevi, Borges, son prioritariamente o preferentemente grandes escritores de literatura fantástica, y esto lo digo porque la literatura fantástica argentina es de lo mejor de la literatura fantástica del siglo XX, no es joda, no es que, bueno, por ser argentinos está bueno. ¿Viste cómo vemos una película argentina y decimos, che, por ser argentina está bien, como diciendo es una porquería? Pero no. Gran literatura fantástica ha dado nuestros escritores durante la segunda, digamos, de los 40, de ficciones de Borges para acá, o de la invención de Morel de Bioy para acá, o de la Dan Buenos Aires para acá, pónganlo donde quieran. No, por ahí un poquito antes, por ahí tenemos que pensar en Bianco como puntapié. Pero sí, indudablemente también tiene. Lo que pasa que es algo que está tan ligado, sobre todo el negro, pero el policial en general, al mundo anglosajón, producto de aquello que dijo Marcelo, de la revolución industrial, de la explosión del capitalismo y de la sociedad industrial, en donde esa marginalidad la vieron primero y lo perfilaron ellos primero. Nosotros en tal caso después fuimos como argentinizando o reflexionando autoconscientemente sobre lo que ellos hicieron. Porque aún Chesterton, en mundos muy particulares y a veces hasta rurales, en el caso del padre Brown, trabaja desde Inglaterra, o ve el mundo desde Inglaterra. Lo mismo Agatha Christie y lo mismo los norteamericanos que hemos descrito desde Margaret Millar hasta Caín. Y nosotros estamos, si bien fuimos un país en vías de desarrollo que llegó a industrializarse a un punto más que otros de nuestros vecinos, eso viene del norte. Digamos, viene del norte, como también venía la literatura fantástica, pero se ve que la asimilamos mejor, o encontramos mejores herramientas para contar y para identificar. Pero sí, no lo había nombrado a Walsh y merece es un grandísimo escritor Walsh, aparte que una personalidad entrañable y muy importante para la cultura argentina. ¿Quién está? Marce, no sé quién, Marcelo, Antonio, no sé quién le toca, Lisandro. ¿Sí? Marcelo, Antonio. Dale, Marce. Y entre los contemporáneos
destacar a James Ellroy y a Walter Mosley. Hay muchos autores contemporáneos muy interesantes. Uno de ellos, por ejemplo, que es muy poco conocido, se llama John Lutz. Creo que se editaron en España unas 4 o 5 novelas, pero son mucho más interesantes los cuentos de Lutz. Ajá. El problema de los escritores del género de los últimos 50 años es que básicamente aquí en Argentina y en España se editaron solo las novelas. Y los cuentos, por ejemplo, de John Lutz se pueden encontrar en una serie de libros que en librerías de usados se consiguen muy baratos, al menos estaban así, que son los libros de Alfred Hitchcock Presenta. Ajá, sí. Aparecían una serie de escritores, aparecía Caín, bueno, hay muchos escritores contemporáneos que han escrito muchísimo en esas recopilaciones, y muchos de esos cuentos han obtenido premios de mejor cuento del género negro, creo que son las dos. El premio Edgar es uno, que es justamente Edgar Allan Poe, ¿no? El premio Edgar es uno, y hay otro premio más que otorga la Academia Estadounidense del Género, otra academia más, donde son realmente notables los relatos. Y bueno, se puede... Lo tomo porque no lo conocía, gracias, Marcelo. Perdón, pero te interrumpí, termina, disculpa. No, eso que bueno, Vázquez Montalbán, que hizo la serie Pepe Carvalho, ¿no? Sí. La serie de Pepe Carvalho que hizo Aristarain, que hizo en España. Que se puede ver, creo que por YouTube, es muy interesante. Y claro, acá dice su copia italiana, el comisario Montalbano no es el mismo, ¿eh? Es un homenaje que le ponen el nombre Montalbano, pero no tiene nada que ver con el personaje de este personaje español. Es un homenaje en el nombre nada más, pero la saga que escribe, si no me equivoco, el autor de Montalbano no es Modiano, ¿no? ¿Quién es? Ahí está. Lo tengo en la mesa de luz y no me acuerdo. Bueno, ¿Estás lejos de la mesa de luz, Antonio? Sí, el autor de Montalbano es Camilleri, Andrea Camilleri. Yo creo que otro también escritor de novelas policiales actuales, que me parece importantísimo, es Leonardo Padura, el cubano, que tiene toda la serie de su detective Mario Conde, que me parece que es muy, muy importante porque son características muy particulares que tiene este detective y el entorno en el cual se desarrolla, digamos, el policial, que en el resto porque es en la actual Cuba. Eso me parece muy importante también. Muy bien, Elisa. Antonio, ¿vos habías levantado la mano? ¿No? Creo que sí. Yo me anoté acá, a modo de ayuda. Marco de Neve fue un escritor argentino, muy prolífico incluso. Un gran melómano que vivía solo en una planta baja del departamento del fondo, un tipo que no era muy sociable, por no saber por qué, ha ganado muchos premios, un gran escritor argentino, no daba reportajes, por eso quedó en el anonimato. Pero la primera novela que yo leí, que la recomiendo, que después hizo una película, que trabaja como Canegato, que es el protagonista, la hizo Juan Balaguer cuando era joven. Rosaura a las 10. Rosaura a las 10, es una obra de arte. Mira, me la recomendó y me dijo, esto es un teleteatro. Digo, bueno. Y lo leí por compromiso. Mañana esta me pregunta, por lo menos quiero contratarle algo. Y me empecé como empecé Germán Gess, ¿viste? Y no lo pude soltar. ¿Sí? Y el otro es Ceremonia Secreta también. Es muy bueno. Ceremonia Secreta. Bueno, de ambas se hicieron 2 películas, mejor la de Rosaura a las 10, inclusive más fiel. De hecho, De Neve participó en el guión de Rosaura a las 10 como guionista, como co-guionista, pero sí, Ceremonia Secreta aparte tenía ese formato de novela corta que se ve en Los Asesinos los días de fiesta, en Ceremonia Secreta, en Rosaura a las 10, que no es una novela larga.
y en otra novela que ahora se me va a venir el título. Bueno, pero es un escritor muy, muy poco conocido y ha escrito cuentos, ensayos, artículos periodísticos. O sea, es un tipo... Sí. Y lo otro que quería decir, a ver, Alberto, si vos me sacás la duda, yo siempre tuve al famoso Father Brown de Chesterton, Chesterton fue toda su vida un profundo y terrible ateo. Sí. No sé el tipo qué vio, qué le pasó, o qué vio, que es un profundo y tuvo como fases. Empezó como ateo, después se hizo, no sé si anglicano, protestante, bueno, tuvo una transformación. Pero lo curioso, su conversión definitiva al catolicismo es el año 22. Y en el año 22 ya había escrito 25 cuentos del Padre Brown. El tipo estaba influido, ahora no me acuerdo el nombre del sacerdote, pero de un amigo de él que era sacerdote, en donde de alguna manera imitó o tomó como referencia para la creación de su personaje, y de alguna manera su propia literatura lo fue convirtiendo, al revés, digamos, en lugar de convertirse primero y después expresarse como un escritor católico, digamos, la misma literatura le fue dando esa dinámica, porque es muy curioso que él oficialmente se convierte en el año 22, y en el año 22 ya había escrito por lo menos 25, 30 cuentos del Padre Brown, y él era al principio, cuando empezó como periodista, empezó en el mundo de las letras, un ateo furioso, sí, tal cual. Y lo que nunca me quedó claro es si el famoso Father Brown, el Padre Marrón, era un sacerdote o era un monje. No, era un sacerdote que... Yo me imagino con la capucha tipo franciscana, ¿viste? No. Tipo Don Periñón, ¿viste? No, bueno, se han hecho varias versiones audiovisuales en series y en películas, pero la descripción que hace Chesterton en los cuentos, cuando lo describe, porque después finalmente ya lo nombra nada más, está con su atuendo de sacerdote, con su sotana, zapatos o sandalias según la ocasión, de frío o de calor, algún abrigo encima cuando hace mucho frío, algún sombrero, muchas veces usa sombrero, y se juega mucho con destaparse la cabeza y para pensar, y un perchero donde lo cuelga, bueno. Pero él es un sacerdote activo que se supone que 2 días antes del caso que resuelve y 2 días después dice misa en la parroquia tal o cual, digamos, ¿no? Es un sacerdote común y corriente, digamos, con una cultura vastísima, intuitiva. A ver, no intuitiva. Una cultura vastísima que no sabemos nosotros, no conocemos el origen. El tipo no cita libros, pero entiende de filosofía, entiende de teología, entiende de literatura y entiende mucho del mundo y del medio social y cultural en el que se mueve. Vos no digas nada, pero ese cura era masón. Sabía tanto que no podía un Illuminati. Ese tipo era masón y masón de número. Seguramente. Sí, perdón chicos, pero chicas y chicos, un detective que para mí es entrañable, que yo lo quiero muchísimo, actual, es Wallander, en la creación de Henry Mankell. Me parece, como personaje, me parece fantástico, lo mismo que el personaje de Jaritos creado por Markaris, el griego, que realmente el griego lo que hace es trata todo el tema del desgarramiento de Grecia desde los 50 en adelante. Realmente me parece fantástico. Creo que, bueno, hay mucho. Literatura policial da para mucho y creo, no solo que da para mucho, sino que expresa, como decía Alberto también, no solo lo social, como yo había dicho en un principio, sino lo político, lo económico y lo cultural. Absolutamente todo queda englobado en cada uno de los personajes y en cada uno de la construcción del detective también. El detective tiene que ver con cada uno de esos. Uno de los objetivos de estas charlas es nutrirnos entre todos. Yo he aprendido muchísimo y me he anotado algunas cosas para leer que no había leído y que ni siquiera conocía, con lo cual esto no, contrariamente a restarme autoridad, me parece que cumplí con la misión de que debatamos, de que pongamos en el tapete determinados temas que nos interesan y nos gusten y sigamos leyendo.